Salmo 142, que según este salmo, en la introducción es un masquil de David, es una oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y bueno, hay más de una cueva en la que se metió David, ¿verdad? Esta es una en concreto Sí, de la que hablaremos, de así la que es. hablaremos ahora. Pero dice así el Salmo, Salmo 142. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Bueno, dice efectivamente este salmo que es una oración cuando estaba en la cueva y bueno, pues las oraciones de David incluidas en los salmos, pues están aquí incluida esta introducción, ¿no? Que dice oración que hizo cuando estaba en la cueva. Eh, Todo ello para traer al creyente, al Hijo de Dios, ánimo. Porque muchos de los salmos son para mostrar, sí, el dolor, pero también para transmitir ánimo, porque en medio de ese dolor hay esperanza. Así que vamos a meditar esa tarde teniendo en cuenta esto. ¿Cómo, viendo estos salmos y dónde está esta cueva y qué es lo que pasaba, ese preámbulo, cómo serían los sentimientos de David cuando estaba en esa cueva? Para que él pudiera decir estas palabras. Porque realmente si uno profundiza en lo que está expresando aquí el rey David, realmente es sufrimiento, es angustia. Y es curioso porque él normalmente iba a la cueva, como decía antes, no es la primera cueva a la que va, pero iba a esconderse cuando lo perseguían. Y bueno, pues cuando querían destruir su vida, lo que hacía era pues tratar de escabullirse y esconderse en esa cueva, ¿no? Era, por decirlo de alguna forma, su primer refugio. La primera señal de alerta ante el peligro de muerte es esconderse en la cueva, ¿no? Es como los caracoles o como las tortugas, ¿no? Ante un caracol le tocas un ojito, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pues se esconde dentro de su caperuza, ¿no? Y esa es esa primera señal de alarma de esconderse. Y tratando un poco de ver, ahora vamos a leer el pasaje donde se narra esto de que se esconde en la cueva, se trata un poco de ver cómo nos sentiríamos en esa situación, ¿no? Eh, pues a veces uno se siente hundido o menospreciado incluso o triste, y quizá algunos de nosotros probablemente nos hemos sentido así en algún momento, ¿no? O seguramente conocemos a alguien que se siente o se ha sentido así. Y bueno, un poco el salmo es de ánimo para hacer nuestra esta oración, ¿no? Vamos a leer ese pasaje donde se narra, son dos versículos, cuando se esconde David en la cueva, que se encuentra en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Él, como sabéis, está huyendo de Saúl. Saúl, digamos que ya es el colmo del colmo, la envidia que tenía, ha hecho un pacto David con Jonatán, su hijo, y entonces ya es lo que le faltaba, ¿no? Que este venga y encima haga pactos con mi hijo, no solo derrota a, al gigante y se lleva toda la gloria, siempre está aquí por medio, este que se ha creído, ¿no? Y me imagino yo que Saúl estaría el hombre que no podía más. Entonces ya se enfada tanto que le dice a su hijo que va a matar a David. Entonces Jonathan le dice a David que salga pitando porque lo quiere matar. Y entonces se va. David se va, llega a un reino y allí hace unas cosas un poco extrañas. En el capítulo previo, primero de Samuel 21 al final, ahí habla de unas cosas un poco extrañas, de que tiene que hacerse el loco para que digan, pasen un poco de él, ¿no? Y pase un poco desapercibido y no digan, mira, aquí está David, vamos a avisar a Saúl que está aquí. Eh, y entonces, bueno, se hace un poquillo el loco para que pasen de él, ¿no? Pero enseguida se larga de allí, entonces se esconde en la cueva. Y dice así, capítulo 22,
Versículo 1 y 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, esto es digamos que el momento en el que se acontece esto de la cueva, que sirve luego para que David escriba este salmo, de cómo se sentía él allí dentro de esa cueva, ¿no? Cuando David huye de Saúl a la cueva, a esta cueva de Adulán, y quizás cree allí que va a encontrar descanso y seguridad, porque es la primera señal de alarma y respuesta a irse a un lugar escondido, lo que sucede luego de que está en esta cueva, seguramente lamentándose, como hemos leído en el Salmo, lo que sucede es que además después se le une toda esta gente, ¿no? Estas 400 personas. Y es interesante porque nos dice de esta gente, de sus sentimientos, de los sentimientos y situaciones de esta gente, que era gente que, bueno, pues era parte de su familia, que si leéis su historia, y más o menos sabemos, muchos de su familia le menospreciaban por considerarle inferior, bueno, de hecho era el menor, ¿verdad?, de los hermanos, pero parte de este grupo era de gente afligida, parte de este grupo era gente que estaba endeudada, parte de este grupo era gente pues que estaban preocupados y agobiados por las deudas, se nos habla también de gente que estaba amargada, o sea, un cuadro que ya lo que le faltaba al pobre David, ¿no? Y para colmo le hacen el jefecillo, ¿no? Está el hombre allí pues tratando de esconderse de todo, tratando de ensimismarse y tratando de autolamentarse, y vienen toda esta camarilla que probablemente están igual o peor que él y encima le hacen jefe de ellos, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que vemos en este salmo, ahora veremos lo que sucede al final, ¿no? Con todo este grupo de personas, que para mí es una respuesta por parte de Dios, ¿no? Pero él empieza el versículo 1 y 2 diciendo, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Es como si le estuviera diciendo al Señor que ruega su misericordia y que les pone sus quejas delante de él, ¿no? El Señor, expongo mis quejas delante de ti y te cuento todos mis problemas. Pues ahora que he venido a parar a esta cueva, ¿no?, a este lugar de refugio. Y lo primero que vemos es un clamor por la misericordia de Dios para con su vida, para con la vida de David y para con su situación. En medio de la cueva vienen sentimientos de desánimo, sentimientos de depresión, donde todo parece oscuro, sin mucho aire, sin mucha solución. Y el salmista no está pasivo en esa situación, no se queda en un simple pobrecito de mí, sino que clama a Dios por un cambio. Y solo piensa en que, pues efectivamente ese amor de Dios puede cambiar la situación, su situación. La palabra que se usa para clamar es muy interesante porque no sé si muchas veces utilizamos la palabra clamor de forma incorrecta. Quiero decir, clamar a Dios no es simplemente pedir a Dios, ¿no? Esa palabra clamor va más allá, tiene el sentido de dar alaridos, tiene el sentido de gritar fuerte, ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación, o sea, de forma fuerte y además desesperada, ¿no? Es quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda. Y una de las cosas, uno de los ejemplos que pone el diccionario una de las frases es auxilio, auxilio. Y entonces, a renglón seguido, clamaba desde su balcón del edificio en llamas, ¿verdad? Es como una petición desesperada, un clamor desesperado, ¿verdad?, que sale de lo más profundo del interior de la persona. Esta es la clase de clamor a la que se está refiriendo David cuando está hablando de su experiencia, ¿no? En la cueva tocamos fondo y es importante ver nuestra realidad, porque si no es así, no vamos a poder salir porque no queremos salir. Es muy interesante que cuando uno está en la cueva, y quiero asemejar un poco esto de la cueva al primer lugar donde nos refugiamos cuando las cosas nos van mal, es mi cueva, a lo mejor mi cueva en mi casa, ¿no?
Y entonces yo de aquí ya no salgo, porque los problemas fuera me son tan grandes, tan gordos, que tengo hasta miedo de salir de casa, ¿no? Quiero esconderme en un lugar donde puedo estar protegido. Lo que pasa es que dentro de la cueva lo único que hay es desesperación, es darle vueltas a las cosas, es no enfrentar la realidad, no enfrentar el problema, no enfrentar la solución para poder salir de ahí, ¿no? Bueno, lo cierto es que según este salmo lo primero que podemos ver es que realmente necesitamos querer que esa situación cambie, ¿no? Tenemos que querer que cambie. Y es curioso, pero a veces efectivamente nos quedamos atascados en la cueva porque no nos proponemos salir de allí. Y para salir de ahí tenemos que dar pasos efectivos, y es uno de esos primeros pasos efectivos es empezar a clamar al Señor, ¿no? Porque en nuestras fuerzas muchas cosas a veces no las podemos hacer. A veces las opciones se nos terminan, ¿no? Se nos acaban y no tenemos ya nada más que hacer. Así que lo único que nos queda es clamar. Y en segundo lugar, seamos sinceros con Dios. Nos enseña este salmo, nos enseña David, ¿no? Sed honestos con él. El salmista expone su queja y se lo dice al Señor: traigo delante de ti mi queja, traigo mi angustia delante de ti, mi clamor, ¿no? Así que hagamos lo mismo. David nos invita en este salmo a hablar abiertamente y con sinceridad ante Dios de cómo nos sentimos. Así que seamos francos con Dios. No nos quedemos con cosas dentro de nosotros que probablemente nos vayan a dañar, sino más bien, como dice ese pasaje de Hebreo, ¿no? Despojémonos de todo peso y cualquier cosa que nos asedie en la carrera que tenemos por delante. Incluso a veces estar ahí en la cueva dándole vueltas a las cosas y simplemente autocompadeciéndonos de nosotros mismos, son cosas que nos pueden dificultar que sigamos en esa carrera que tenemos por delante, ¿no? Es obvio y es normal padecer y sentir frustración, y es normal también que esa frustración nos afecte de tal manera que no queramos salir de la cueva, de nuestro lugar de escondrijo, ¿no? Pero la Escritura siempre nos invita a clamar a Él y a que le busquemos a Él en medio de esas situaciones, ¿no? Dice el versículo 3 que cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Es lo mismo que decir: cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. Y bueno, pues efectivamente, si la cueva es ese lugar de aislamiento donde te refugias, es un lugar donde inevitablemente tienes que dejar de hacer pues todo lo que haces habitualmente, ¿verdad? Es un lugar donde ya no haces lo que estabas haciendo cuando no estabas en la cueva, ¿no? Y bueno, si nos quedamos ahí, vamos a ir entrando más profundamente hasta ese hoyo del que no podemos salir. Y si no hacemos nada, llegamos hasta el punto de rendirnos. De ahí, cuando dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, es una forma de decir cuando estaba a punto de rendirme, cuando ya no podía más. El salmista sabe que eso sería un verdadero desastre. Así que dice: cuando estoy en ese instante de rendirme, sé que tú sabes el camino para salir de esta situación. Sabes por dónde debo de salir, sabes por dónde debo de ir. Y es verdad que a veces se nos acaban las opciones, ¿verdad? Ni encontramos caminos que nos ayuden. Hay veces en las que por más que reflexionemos y pensemos y bueno, ¿por dónde puedo tirar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más opciones tengo? Da igual en cualquier situación de la vida, ya sea para tomar decisiones de cualquier tipo, ya sea para solucionar problemas. Hay veces que las opciones se acaban. Pero lo que también es verdad es que para Dios no hay nada oculto. Y todo en la vida, especialmente en la vida de los cristianos, está controlado por el Señor, está siendo, ¿cómo diría?, sobrevisto, está siendo supervisado por el Señor. De tal manera que David, en este caso, es consciente de que Dios está por encima de todas esas circunstancias y de que sabe que aunque él no ve la respuesta, él no ve un camino por donde tirar, sabe que el Señor sí. Y es como si el Señor nos dijera, que nos lo dice muchas veces a lo largo de su palabra, ¿no?, que en medio de la turbulencia
que supone nuestra mente dándole vueltas a las cosas, produciendo esa inestabilidad y esa ansiedad, que por cierto es algo natural en el ser humano, es algo que tenemos ahí, ¿no? No podemos evitarlo. Pero es como si en medio de toda esa situación el Señor nos insistiera y nos dijera aquello del Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿no? Mira, hasta que no estés quieto y te centres en mí y estés conmigo, no me vas a oír, no vas a ver lo que tengo que darte, no vas a ver lo que tengo que mostrarte, ¿no? Hasta que no estés quieto. Mientras tanto, mientras no estemos quietos, dándole vueltas en nuestra cabeza a las cosas, no estamos escuchando al Señor que nos habla, ¿no? Dice el versículo 4, mira a mi diestra y observa. Está diciendo el salmista, pues no hay quien quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Esto es una oración de desesperación, como decir, es que estoy solo. Es como si estuviera diciendo, miro a un lado y es que me doy cuenta de que a nadie le intereso, de que es que no tengo a nadie, que no tengo ni refugio, que a nadie le importo. Quizá no cuentes nada más que con Dios. A veces puede pasar que uno, en su ensimismamiento, crea o llegue al convencimiento de que no tiene a nadie. Y esto pasa, a veces uno piensa que solo estoy, ¿no? Porque la problemática por la que esté viviendo a lo mejor nubla nuestra visión, nubla nuestra mente de tal manera que no vemos más allá de nuestros propios problemas y circunstancias y no vemos más allá a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha puesto por delante, ¿no? Pero aunque si fuera esa la realidad, aunque estuviéramos en una isla desierta y es verdad que no hubiera nadie, que estuviésemos solos, es igual, siempre salimos ganando. Porque Dios está con nosotros, porque esa es una realidad en nuestra vida y Él es suficiente para cada uno de nosotros, aunque estuviéramos solos, ¿verdad? Siempre salimos ganando. David se sentía así, en este momento, solo, aunque no estaba solo, como hemos visto luego, ¿verdad? Porque luego va un grupo de personas. Se sentía así. Y déjame decir que no perdemos nada. Con que los que se van, porque a veces se suele decir, ¿no? Los amigos que están con nosotros mientras las cosas van bien, pero luego cuando se van es porque las cosas nos van mal, ¿no? Y entonces solemos decir, bueno, pues entonces es que no eran amigos realmente. Pero lo cierto y verdad es que tenemos más de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Él dice, Señor, clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. En este momento está clamando David. Eres todo lo que tengo en esta vida, el versículo 5. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Versículo 7, el final, ¿no? Y lo que está haciendo David es que está terminando su oración, sigue clamando a Dios y reconociendo que le había conocido como su única esperanza. Y todo lo que tenía en la vida, y desde luego él era todo lo que tenía en la vida y no estaba dispuesto a dejarlo. Quizá no le había quedado ningún amigo. Bueno, probablemente él pensaba que no le había quedado ningún amigo, pero contaba con la ayuda de Dios. Y eso ya lo cambia todo, realmente, en nuestra propia vida, ¿no? Antes estaba sin esperanza y ahora había iluminado el Señor su ser. Si no has estado desanimado en alguna ocasión, pues, o no has estado en circunstancias así, que yo creo que todos hemos pasado por allí, podríamos estar bien agradecidos al Señor, ¿verdad? Y dar gloria a Él porque lo que supone sentirse solo, sentirse muy, muy solo en las circunstancias de la vida, es muy duro para las personas. Pero los creyentes tenemos con qué alegrarnos, a pesar de las circunstancias, tenemos con qué alegrarnos porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, como dice su palabra, ¿verdad? Y lo cierto es que Dios siempre va a estar ahí. Y Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos. Dice en su palabra que quizá una madre lo haga, ¿verdad? O quizá un padre también. Nos quiere decir que yo no te dejaría ni te abandonaría, como dice el Salmo 27, Dios, ¿no? 10. Aquello de aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo,
Jehová me recogerá. Y la verdad es que eso es la realidad de Dios, de Dios en los hijos de Dios, que saben que Dios está eternamente y para siempre con ellos. Si es así, como nos sentimos en ocasiones, recordémosle a nuestro espíritu y a nuestro ser que Dios es fiel con nosotros y que Él nos guarda. David continúa pidiendo a Dios que le escuche, que le ayude, porque literalmente dice estar desesperado en una situación en la que está a punto de rendirse, ¿no? Su problema era grande, evidentemente, se sentía en desventaja de fuerzas y, bueno, pues aquellos que le perseguían eran muchos más. O sea, era realista, evidentemente. No sé cómo nos sentimos nosotros, posible que a veces nos sintamos en situaciones parecidas, especialmente porque en esta ocasión en particular, David efectivamente se sentía solo y estaba solo en cierto sentido porque contra él había todo el poder del reino de Saúl, que iba contra él. Y esto se puede comparar muchas veces con que uno se sienta desprotegido y se sienta tan pequeño frente a enemigos tan poderosos como un gobierno, por ejemplo, ¿no? O que se sienta perseguido constantemente por los que tienen el poder, y eso le hace a uno sentirse débil, sentirse solo, sentirse desprotegido. Esta era la sensación que tenía David, probablemente multiplicada por mucho, porque además ese reino, ese poder, ese gobierno querían acabar con su vida, ¿no? ¿La respuesta cuál es? La respuesta viene de parte de Dios con ese grupo de personas, sus familiares, este grupo de personas que probablemente estuvieran en una situación parecida a la suya, porque estaban desprotegidos, estaban desvalidos, tenían deudas, estaban presionados, estaban angustiados, y al final lo que sucede es que efectivamente le nombran el jefecillo. Y yo creo que todo esto, porque a renglón seguido lo que hace David es salir de aquella cueva, ¿verdad? Es como si el Señor le diera una inyección de ánimo, de fuerza, de nuevas metas, de nuevas posibilidades. Cuando antes no veía nada, no veía ninguna salida, ahora con un grupo de personas, 400, nada más y nada menos, probablemente ve posibilidades, ve que el Señor efectivamente está con él, que no le va a dejar y que siempre, por muy mal que estén las cosas, él provee, ¿no? Y a él le proveyó un grupo de personas que le dieran ánimo, que le dieran esperanza y además que le impulsaran para poder liderar, ¿no? Lo que después va a ser su reinado. Y hay un dato interesante en cuanto a esas personas que le acompañan, que algunos de ellos luego formaban parte de lo que se conoce como los valientes de David, ¿no? Ese cuerpo de élite de los 30 que acompañaban siempre a David, que formaban parte de su reino y que, bueno, pues ganaron batallas y estuvieron siempre al lado de David, cuidándole y dándole soporte, ¿no? Así que el Señor siempre nos ayuda en medio de nuestra situación, pero como nos anima el Salmo, ¿no? Debemos de encontrar en el Señor esperanza, que como se suele decir típicamente lo último que se pierde, ¿no? Pero con el Señor más todavía, porque en Él siempre podemos encontrar esa esperanza que a veces parece que se ha esfumado cuando las cosas nos van mal, ¿no? O cuando no encontramos un camino, una vía por la que salir de la situación en la que nos podamos encontrar. Así que confiemos en el Señor porque es todo lo que tenemos. Y es todo. Me gusta esa frase porque es todo lo que tenemos o lo tenemos todo con Él. Así que realmente no nos falta nada. Nos podemos sentir afligidos, nos podemos sentir en tensión, nos podemos sentir presionados, pero al final el Señor tiene la salida. Y aunque estemos andando en sombra de valle de muerte, aunque estemos andando por el desierto, con hambre, con desnudez, con frío, con dificultades, en el Señor encontramos nuestro refugio. Y cuando se habla acerca de que efectivamente confiemos en el Señor porque Él proveerá, a veces siempre nos vamos o se van algunos al ámbito material, ¿no? Pero leía nuestra hermana Merche en el pasaje de Lucas, creo que era, ¿no? Que el Señor les dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que pueda poseer,
En eso no consiste la vida del hombre, ¿verdad? La vida del hombre consiste en lo que él también dijo en alguna ocasión, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando mantenemos esa parte de nuestra vida alimentada y cuidada, todo lo demás como que es secundario, ¿verdad? Y como que no importa tanto. Así que el Señor nos ayude a pensar en eso y a tomar este salmo como un salmo de ánimo que nos ayude en circunstancias complicadas de nuestra vida. Amén.